en ingeniería, perspectiva de la ética profesional, un aporte desde la ingeniería. Para las personas que se encuentran en el auditorio, les vamos a recomendar que en caso de presentarse alguna eventualidad o emergencia, en su costado izquierdo encontrarán la salida principal y posteriormente a su costado izquierdo una puerta gris de salida de emergencia. Por favor, no usar los ascensores y en caso tal, pues tenemos el personal de apoyo logístico en la parte exterior del auditorio en caso de que se presente cualquier eventualidad. Para iniciar, quiero contarles que la importancia de la ética en el ejercicio profesional de la ingeniería es una de las enormes preocupaciones que se ha identificado en diversos sectores y profesiones de la ingeniería y, por supuesto, ninguna de las ramas de la ingeniería es la excepción. Ante esta preocupación, en el año 2016 se dio la unión de los consejos profesionales de ingeniería a través de la agrupación en la Mesa Interinstitucional de Consejos Profesionales de Ingeniería para buscar generar un impacto en los sectores por medio de la sensibilización de los ingenieros que aportan al desarrollo del país y, por supuesto, del mundo entero a través de su trabajo. Desde este año, desde el 2016, pues se ha venido trabajando en unión de los consejos profesionales de ingeniería como entidades públicas de inspección, control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería de sus profesiones afines y auxiliares a través de diferentes espacios de reflexión para fortalecer la ética en el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia. Como resultado de este trabajo, pues hoy estamos participando en el tercer Congreso Internacional de Ética Profesional en Ingeniería. La primera versión de este congreso se realizó también en la ciudad de Bogotá en el año 2017, en las instalaciones de la Universidad EAN, y contó con la participación de 689 personas, mientras que la segunda versión se llevó a cabo en el año 2019 en la ciudad de Medellín, en las instalaciones de la Pontificia Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí contamos con una participación de 1.344 personas, tanto presencial como virtual, y en los dos eventos y en esta tercera versión hemos contado con el apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOF. Quiero invitarlos para que conozcan este trabajo que se ha realizado a través de las memorias del Congreso. Las pueden encontrar en las páginas web de los consejos profesionales de ingeniería, un documento público que también encuentran en la Biblioteca Nacional. Un saludo muy especial a los representantes del Gobierno Nacional, distrital, a los directivos y colaboradores de los gremios, las asociaciones, a la comunidad académica que nos acompaña en la mañana de hoy, los directivos, rectores, decanos, docentes y estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior, a la comunidad en general, por supuesto, a los funcionarios de los consejos profesionales de ingeniería que participan de manera presencial y virtual en este congreso. Quiero saludar de manera especial, en la mañana de hoy nos acompaña en la mesa principal la doctora Beatriz Elena Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Nos acompaña la doctora Andrea Richards, de la Embajada de Alemania en Colombia. Nos acompaña también el ingeniero Juan Camilo Suárez Botero, presidente del COMIA, en representación del Ministerio de Transporte, y el coordinador de los consejos profesionales de ingeniería, director del COMIA también, el ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez. Para iniciar, quiero por favor invitarlos que nos pongamos de pie y también desde sus lugares donde nos estén siguiendo en la transmisión, para que entre todos entonemos las notas del himno nacional de la República de Colombia. Los invito por favor que nos pongamos de pie.
Pueden tomar asiento, por favor. Este saludo que hacemos en la mañana de hoy también lo queremos extender a todas las personas, tanto a nivel nacional como internacional, que están siguiendo esta transmisión. Y queremos saludar a los integrantes también de los consejos profesionales de ingeniería que nos acompañan en la mañana de hoy. Al ingeniero David de Jesús Martínez, secretario ejecutivo del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. El doctor Luis Alejandro Zafra Jaramillo, director ejecutivo del Consejo Profesional Nacional de Topografía. Al doctor Alberto Valencia, director ejecutivo del Consejo de Ingeniería de Petróleos. Al ingeniero Marco Antonio Gómez, secretario ejecutivo del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines. Al ingeniero Manuel Arias Molano, director ejecutivo del Consejo de Vías y Transportes. Al presidente del Consejo de Ingeniería Química de Colombia, Marcelo Rivero Rojas. Al director de ACIPED, el ingeniero Luis Guillermo Acosta, y a los consejeros del COMIA, la Junta Nacional del COMIA, que nos acompaña en la mañana de hoy. Como ya lo dijimos en la mesa principal, nos acompaña el ingeniero Juan Camilo Suárez Botero, presidente, delegado por la ministra de Transporte. Nos acompaña también la ingeniera María Alejandra Guzmán Pardo, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. El ingeniero Germán Pardo Albarracín, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. La ingeniera Marta Cecilia García Álvarez, representante de las universidades privadas. El ingeniero Guillermo López Pérez, representante de las agremiaciones agrícolas y forestales del país. Y el ingeniero Ángelo Quintero Palacios, delegado por el Ministerio de Agricultura. Por supuesto, a los demás directivos de los consejos profesionales de ingeniería, un saludo muy especial. También al ingeniero Luis Alberto González Araujo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI, que ha sido un aliado estratégico para la realización de este tercer Congreso Internacional de Ética. A continuación, para el acto de instalación de este evento, voy a conceder la palabra a la doctora Beatriz Elena Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, quien nos acompaña de manera presencial en la mañana de hoy. Doctora Beatriz, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por darnos este espacio en el Congreso, en el tercer Congreso Internacional de Ética Profesional. Gracias a COMNIA, un saludo a todos los asistentes, a todos quienes me acompañan en la mesa. Desde la Secretaría de Transparencia y la Vicepresidencia de la República es de suprema importancia poder interactuar con ustedes, poder dirigirnos en esta mañana con algunos mensajes que tocan en tema tan trascendental como es la lucha contra la corrupción y sobre todo sobre las acciones que debemos acometer desde cada uno de nuestros ámbitos profesional, personal y como gobierno para cerrar la brecha a este flagelo y para dar la transformación que Colombia necesita. No podemos seguir en esta línea hablando, pero no actuando. Tenemos que actuar y actuar desde todos los campos. Para nosotros, la ética, la transparencia y el ejercicio legal de cualquier profesión tiene que ser un aporte fundamental en esta tarea. Es de suma importancia y relevancia para Colombia, para el desarrollo y para la equidad de todo nuestro país. Hay muchos profesionales en el campo de la ingeniería. Son ustedes los que abren caminos, son ustedes los que llegan a la Colombia profunda, son ustedes los que nos han puesto en la línea de desarrollo, esa línea de desarrollo que nos trazaron esas generaciones anteriores y que hay que retomarla hoy, con obras, con infraestructura adecuada, con infraestructura que permita el desarrollo, la equidad y la reactivación y la repotenciación.
en este momento. Estamos en una tarea enorme, en un esfuerzo enorme desde el gobierno. Se han destinado una cantidad de recursos, todos ellos, para que lleguen a esos territorios PEDET, para que lleguen a esa zona CEI, para que lleguen a esas vías terciarias, todo para que presente más presencia del Estado y para que tengamos realmente una reactivación económica. Todos los profesionales en el campo de la ingeniería, obviamente, tienen un alto nivel de conocimiento técnico, pero lo más importante que tenemos que reforzar es la ética profesional, las más altas calidades humanas que necesitan nuestras sociedades. Esa ética que además de ética profesional debe ser integral, debe corresponder a la ética económica, a la ética religiosa y a la ética moral. ¿Qué debemos entonces buscar o cuál es la finalidad? Dirimir esos conflictos, esas diferencias o esas disyuntivas que se nos presentan diariamente entre lo que es la moral, la ética o la ganancia fácil. La posibilidad de llegar rápidamente a ese lucro sin importar el beneficio de la sociedad, sin importar y sin tener presente que ese lucro está acabando no solamente con otros, sino con mi familia y con mi entorno más cercano. En estos momentos difíciles, la adopción de medidas para mejorar esas condiciones sociales y económicas no puede verse afectada por la corrupción. Tenemos que contribuir de manera exitosa a esa reactivación y tenemos que actuar desde ustedes, los profesionales, desde los funcionarios públicos, para cerrar esa brecha contra la corrupción. Ustedes tienen un rol fundamental y por eso celebramos la oportuna tarea de Comnia, esa oportuna tarea que permite proteger desde las directrices que ustedes tracen contra el inadecuado ejercicio profesional de los ingenieros. Ustedes tienen 3 tareas fundamentales. Ser el Tribunal de Ética Profesional. Es la entidad que autoriza, inspecciona, controla y vigila a los ingenieros. Y es la entidad administradora del riesgo profesional de ingenieros. Desde aquí se traza todas esas líneas, aspectos de total trascendencia. Ese Tribunal de Ética tiene que actuar, tiene que sentirse, no puede pasar la vista a otro lado frente a las situaciones que hemos evidenciado. Nosotros, desde la Secretaría de Transparencia, la Vicepresidencia de la República, venimos actuando en todos los entornos. Queremos concitar la tarea del sector público, del sector privado, de la sociedad organizada y sobre todo de la ciudadanía, bajo ese principio tan importante de corresponsabilidad. Y hoy, en este tercer Congreso Internacional de Ética Profesional, permítanme traer a colación una cita, una reflexión que hizo en el año 2019 el viceministro de Transporte, que desafortunadamente fue condenado por hechos de corrupción, que creo que es totalmente diciente para esa alerta y para motivar nuestro cambio. Él decía en su momento: hace más de 7 años tocó enfrentarme a la decisión profesional y moral más importante de mi vida hasta ese momento. Tuve la oportunidad de tomar un camino correcto que, aunque lleno de dificultades, me hubiera llevado a un mejor destino. Pero no lo hice. Tomé el camino equivocado. A pesar del esfuerzo, la educación y el ejemplo de mis padres, a pesar de los esfuerzos propios para educarme y a pesar de tener hijos, una esposa, una familia que me llenaban la vida. A pesar de todas esas bendiciones de Dios, me dejé llevar por impulsos enfermos. Cedí ante la tentación de una propuesta perversa, como aquel que
sin brújula moral, pierde el horizonte y desprecia la felicidad verdadera por las falsas promesas de felicidad material. Por este camino de equivocación, destruí una historia familiar de felicidad, de entrega recíproca, una historia de amor, esfuerzo y esperanza, y la convertí en una tragedia para todos, dejando en medio la desolación más profunda y triste a aquellos a los que solo recibí apoyo y amor incondicional sin pedirme nada a cambio, a mi familia. A todos ellos les destrocé el corazón, les destrocé el alma, les destrocé la vida por las decisiones que tomé. Por este camino de equivocación, le fallé a una comunidad también, a la cual solo le debo retribución desde mi nacimiento. Desconocí mis creencias y principios, los cuales cambié por el falso demonio del placer material. Por este camino de equivocación, le hice daño a mis queridos hijos, quienes son las mayores víctimas de esta tragedia. Qué doloroso es dañar a quien uno más ama y a quien le ama a uno de manera gratuita. No hay penitencia más grave ni dolorosa que esa. Hoy me desprecio y me arrepiento, señores del tribunal, por haber sido una persona que tomó ese camino. Me arrepiento por el daño que causé y asumo las consecuencias derivadas de mis actos, con la única esperanza, firme convicción y propósito en reparar en lo que esté a mi alcance a los que sufrieron o se vieron afectados con mis errores. Me propongo, los días que me quedan de vida, dedicar mis esfuerzos y orientar mis actitudes personales a este propósito. Ahora, durante mi condena, porque condenado estoy, colaborando con la Fiscalía General de la Nación para que sepa toda la verdad en mi caso y luego de cumplida mi condena, que es muy larga, trabajaré con mi testimonio con el propósito de prevenir y concienciar a las nuevas generaciones de funcionarios, ejecutivos, jóvenes y profesionales para que no incurran en el error que yo incurrí. Pido perdón a mi nación. Esto nos conmueve en el alma y esta es esa decisión que en determinado momento tomamos y que lleva desafortunadas consecuencias. Nosotros entonces vemos en esta declaración que esta decisión no tiene ninguna utilidad, no genera valor, solo genera una destrucción. Todos tenemos la capacidad de distinguir entre lo que es correcto y lo que está mal y cómo podemos hacer las cosas bien. Y siempre deberíamos escoger por encima de mis intereses el beneficio general y no el beneficio personal a costa del detrimento de la sociedad. En la corrupción hay una disyuntiva frente a los problemas morales. Y ahí es donde tenemos que reforzar. Finalmente, el estudio de la moral y el estudio de la ética y de la legalidad es la esencia fundamental del desarrollo profesional. El fin de la ingeniería es aplicar sus conocimientos en beneficio de la sociedad. Obviamente, tenemos un interés de lucro, pero ese lucro, como lo vimos en la experiencia que acabo de leer, no debe buscar la riqueza propia a costa de la sociedad. Debe buscar también realizar adecuadamente la profesión mediante actos que nos den lucro, pero respeten el interés general. Y ahí, dentro de las tareas que tenemos nosotros desde la Secretaría y la Vicepresidencia, porque también es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos y ahí hay un foco muy importante que tenemos que trabajar y que venimos trabajando. Quiero contarles rápidamente qué hemos hecho en este tiempo y cómo buscamos que con esas acciones podamos hacer este desarrollo integral. Hemos, desde el 2019, firmado Pacto de Integridad
con 56 gremios que agrupan alrededor de 37.800 empresas, con las cuales hemos realizado acciones diversas. Igualmente, tenemos pactos de integridad firmados con las 57 cámaras de comercio del país. Todo esto nos permite irradiar al sector privado en el cumplimiento de principios y de mejores estándares de transparencia y de acciones contra la corrupción. Tenemos una herramienta que denominamos Integrity App, una herramienta que desarrollamos en coordinación con la Embajada Alemana y que es de uso gratuito para todas las entidades que se vinculan al pacto, que les permite medir las acciones anticorrupción para llegar a un top ideal que nos cubre adecuadamente contra el riesgo. También hemos desarrollado un mecanismo o un software o un tablero de control para facilitar la información y la analítica. Ese es el portal Anticorrupción de Colombia, PACO. Lo lanzamos en diciembre del 2020 y a hoy llevamos más de 80.000 ingresos. En ese portal vamos a encontrar información de enlace de la contratación de Colombia, del SECOP. También información que caracteriza cada uno de los territorios. Información que tiene las condenas por los delitos de corrupción ejecutoriadas, las sanciones por los temas fiscales que impone la Contraloría y las sanciones ejecutoriadas todas que impone la Procuraduría. Pero también encuentra al ciudadano en un ambiente amigable y de fácil análisis información sobre el monitoreo de todos los hechos de corrupción que se manejan en redes y en medios de prensa. Y a hoy, la semana pasada, en el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, enlazamos con todo el registro de obras inconclusas. Desde ahí, y vamos a seguir robusteciéndolo, la ciudadanía puede jugar, bajar las bases de datos integrales o usar los tableros de control que le facilitan esa mejor información para documentarse, para solucionar las dudas y para dejar ahí mismo en un botón que está todas las inquietudes y reportes sobre las preocupaciones de eventuales hechos de corrupción. PACO, entonces, es la primera iniciativa en el país que permite ese análisis en un solo clic y en un pantallazo. Y cada vez vamos a seguir enlazando información para ponerla a disposición de toda la ciudadanía. El siguiente paso va a enlazar toda la información del Departamento Nacional de Planeación, todos los recursos y todas las bases de datos que tiene para ponerlo también ahí a consulta y disposición de la ciudadanía. Otra herramienta que desarrollamos es la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, RITA. Esa es la red que decimos nosotros nuestro compliance público. Es la red de oficiales de transparencia que recoge todas las entidades del nivel nacional, que hasta ahora recoge las 32 gobernaciones, las 32 ciudades capitales y los 170 departamentos PDET. Nuestro compromiso es tenerla con cobertura total a diciembre. Y ahí, ¿qué buscamos con RITA? Dos acciones fundamentales. Primero, que exista una persona dentro de cada entidad que esté al tanto de la información que llega sobre hechos de corrupción. Que sea una información que de verdad sea útil, que no pase de escritorio en escritorio con dos consecuencias nefastas. Una, divulgando la identidad de quien se atreve a entregar esa información. Y dos, dejándolo ahí para que no suceda nada. Esa persona es de total confianza, de conocimiento de toda la entidad y de valores éticos totalmente sólidos y transparencia y legalidad. Y esa persona va a estar pendiente que esa información o reporte se trate adecuadamente y oportunamente,
se analice con la Secretaría de Transparencia su materialidad para ponerla en conocimiento de las autoridades de investigación y control, pero además articule al interior de la entidad con las áreas correspondientes, con el jefe de control interno, con el área de planeación y con las demás áreas, para que revisen dentro de sus procedimientos cuál fue la falla, la zona gris o la falta de control que permitió o que propició que ese hecho se pudiera presentar. O cuál sería la acción a desarrollar para mejorar esos procesos y evitar que ese hecho se concrete. Por eso hablamos de compliance. Esta red es muy importante, es una red que queremos llevar a nivel regional, que hemos presentado ya en otros países y que hemos recibido su apoyo para promoverla e instaurarla en toda la región. Pero además, por instrucción de la señora vicepresidente, se va a llevar como propuesta a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en diciembre, para que sea considerada por todos los países en el entendido que las autoridades, las entidades públicas deben aprender a manejar este sistema de control de la corrupción para caracterizar y dar un tratamiento homogéneo de tal forma que todos, cuando hablemos de corrupción y de los controles y de los procesos, tengamos ese mismo lenguaje. Tenemos además nuestro Índice Nacional Anticorrupción, INAC. El INAC es un índice que creamos a partir de los índices que ya existen. Lo denominamos el índice de índice. Y es un índice que mide las acciones contra la corrupción. Es propositivo. Y ahí calificamos a ese mismo número de territorios que les mencioné para establecer cómo están en efectividad esas acciones contra la corrupción. ¿Qué debemos hacer y hasta qué niveles llegar? Este índice no es el índice de percepción al que estamos acostumbrados y que siempre se publica anualmente desde Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia. Ese índice de percepción, pues obviamente todos sabemos cómo se ve afectado por hechos que surjan desafortunados en el tema de lucha contra la corrupción. Este es un índice real, se apalanca en las mediciones que tiene a su vez la Procuraduría General de la Nación, en las mediciones que tiene el Departamento Administrativo de Función Pública y en las mediciones que tiene la Contraloría. Cada una de estas entidades tiene mediciones que permiten calificar cómo están las entidades del Estado en diversos aspectos. INAC recoge la línea particular en los temas de prevención y lucha contra la corrupción en todas las áreas de una entidad. Y a partir de eso, contamos con esta calificación. Ese índice también puede ser consultado en PAC, porque nos da una línea de cuáles son los esfuerzos y cómo se está trabajando en cada una de las entidades. Colombia ha hecho un esfuerzo grandísimo y es reconocida en la región con la mejora que tiene a través de la Agencia Nacional de Compra Pública Colombia Compra Eficiente, a través del SECOP. Somos un país líder en la región que permite a través de esa plataforma conocer cómo se está transando y todas las características de la contratación pública. Además de que ahí se están perfeccionando y firmando los contratos. Esto es un avance para que todos no solamente usemos con el fin de controlar o identificar hechos de corrupción, sino incluso para establecer precios, para todos estos términos de referencia, para planear la ejecución de un contrato, para que el alcalde que está en un municipio apartado conozca quién es ese proponente, para que también identifique si ese proponente tiene a través de PACO esas
señales de obras inconclusas y para que se complemente con toda la información y pueda tomar una decisión más acertada. Con todas estas herramientas que hemos desarrollado desde la Secretaría de Transparencia y una muy particular a la que invito a ustedes a unirse, estamos trabajando con el apoyo de USNODC en la cátedra de ética, en el código de ética, en las directrices de ética para los profesionales de la arquitectura y de las diversas ciencias académicas. Ahí queremos entonces irradiar, y ustedes con todas estas funciones tan importantes serían un actor determinante, irradiar para todas las profesiones esas buenas prácticas. Esto tiene que ser una acción real y esto tiene que extenderse a través de ustedes y a través de la cátedra a todas las profesiones. En nuestro proyecto de ley 341, que trabajamos desde la Comisión Nacional de Moralización, la máxima instancia anticorrupción, en donde participa y la lidera el señor presidente, pero están sentados el señor fiscal general de la Nación, el señor procurador general de la Nación, la señora procuradora general de la Nación, el señor contralor general de la República, el defensor del pueblo y todos los ministros que tienen relación con esta tarea. Se trabajó en conjunto con 25 entidades del Estado, 25 entidades técnicas, desde el Consejo de Estado, desde la Agencia de Defensa Jurídica, la DIAN, la UIAF, las superintendencias, la Contaduría General, la Auditoría General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación. Un sinnúmero de entidades que en la práctica tienen y tenemos la labor diaria de aplicar y de investigar los hechos de corrupción, de aplicar las acciones y las medidas preventivas y de investigar los hechos de corrupción. Y ahí ya este proyecto de ley 341 del 2020, radicado en octubre del año pasado, cuenta con la aprobación en primer debate de la Comisión Primera del Senado y esperemos que en estas semanas va a ser presentado para debate en la plenaria del Senado. Y ahí, en cuanto a educación, tenemos con la ministra de Educación unos artículos que buscan, respetando la autonomía de las universidades, establecer a todo nivel una cátedra vivencial que retome las enseñanzas que nos dieron a nosotros en cuanto a la ética, la transparencia y la legalidad. Y igualmente tenemos temas como, por ejemplo, la responsabilidad de personas jurídicas. Esa responsabilidad que ahora va a ser supervisada por las entidades de investigación y control de cada una de esas áreas. La obligación para las empresas privadas de llevar ese compliance que si se incumple va a tener consecuencias. También la obligación de identificar ese beneficiario final en toda la contratación pública y el registro único de beneficiarios finales. Un sinnúmero, igual, la obligación para el contratista del Estado que tiene varios contratos de llevar cada uno de ellos por centro de costos. Es un sinnúmero de acciones que se me escapan en este momento, pero que invitamos a que apoyen decididamente para que podamos, a través de esa ley, solventar todos esos puntos que desde la práctica hemos detectado como que no nos dejan ser más efectivos, porque si bien existen mecanismos, esos mecanismos no se han podido aplicar en debida forma. Y finalmente, quiero contarles que se acaba de expedir por el señor presidente de la República hace unas 2 semanas, 3 semanas, el decreto 830 del 2021. Ese decreto de personas expuestas políticamente.
ese decreto que sí cumple las recomendaciones internacionales y que nos dejan al más alto nivel. Ese decreto que crea el Registro Nacional de Personas Expuestas Políticamente. ¿Como quiénes? Los funcionarios públicos que están claramente enunciados en ese decreto y que el Departamento Administrativo de Función Pública va a habilitar para consulta de todos. ¿Qué implica eso? Que cuando alguno de nosotros, los funcionarios que caigamos en esa categoría, estén entablando una relación comercial para la prestación de algún producto o servicio o con una entidad vigilada, van por la superintendencia financiera o con las entidades que están obligadas a aplicar controles de prevención del riesgo de lavado de activos, financiación de terrorismo, tráfico de armas y obviamente delitos de corrupción, vamos a tener que entregar información más detallada de mi entorno familiar, de mis allegados y de mis asociados, para que esa entidad, dentro de ese conocimiento del cliente y debida diligencia, identifique las características de transaccionalidad que tengo de acuerdo a mis ingresos y a mi información, que además juega con la información que anualmente yo publico en el SIGEP. Y a partir de esa franja de normalidad, pueda identificar los movimientos o comportamientos inusuales que una vez identificados tendrá que analizar y establecer su legalidad o si no, reportarlos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero. Es un esquema que entonces cierra esa puerta que se ha visto no solamente en Colombia, sino internacionalmente, de la evasión de los controles por la calidad del funcionario de la persona. Para ellos, para nosotros, es mucho más exigente. Nuestra responsabilidad y nuestra transparencia parte desde esa base. Y este decreto PEP, los invito a que lo conozcan, a que lo revisen, porque a lo mejor alguno de ustedes puede también tener esa cobertura. Cierro agradeciéndoles. Me extendí un poco, pero quería aprovechar esta oportunidad. No todos los días tengo esta interacción con ustedes. Estamos a su disposición en la Secretaría de Transparencia, en la Vicepresidencia de la República, y esperamos, de la mano de ustedes, actuar en el sentido que todos necesitamos como país para acabar este flagelo. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a usted, doctora Beatriz, por acompañarnos y, por supuesto, los consejos profesionales de ingeniería siempre van a tener las puertas abiertas para usted y todo su equipo de trabajo. A continuación, damos paso a la intervención del doctor Juan Camilo Suárez Botero, en representación del Ministerio de Transporte y actualmente también delegado por la ministra para ser el presidente del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Bienvenido. Muy buenos días, damas y caballeros. Un saludo muy especial a los miembros de la Junta Directiva y al director general, al ingeniero Rubén Darío Ochoa, quienes nos acompañan el día de hoy. Para mí, como delegado del Ministerio de Transporte y presidente del COMIA, es un honor saludar a todos los presentes con motivo de este espacio denominado Tercer Congreso Internacional de Ética, evento que hoy inicia con este solemne acto de apertura. El Ministerio de Transporte viene apoyando una serie de escenarios de diálogo que permiten la construcción desde lo público y lo privado de mejores prácticas institucionales encaminadas a promover la total transparencia y ética en la misión del Ministerio como cabeza del sector de transporte e infraestructura del país, así como el proceder de sus entidades adscritas. En este sentido, venimos impulsando esta jornada que nos permitirá generar espacios de aprendizaje para compartir buenas prácticas globales de ética e integridad, tecnológicas y conocimiento generado por las áreas de investigación y desarrollo en esta materia,
enfocándonos en el impacto positivo de proceder siempre con parámetros éticos como parte del fortalecimiento del sector de infraestructura y transporte. Es preciso señalar también que lamentablemente hemos visto en los últimos años la ingeniería en Colombia ha venido visto empañada por algunas conductas de una minoría de ingenieros que se apartan de la senda de un ejercicio recto y honesto de la profesión por querer sacar una mayor ventaja de sus utilidades y avivados penosamente ejecutan proyectos que no cumplen cabalmente con nuestra normatividad técnica, dejando en entredicho el ejercicio de nuestra profesión. Es por esto por lo que quiero recalcar y recordar que para el desarrollo integral de la profesión de la ingeniería no basta con tener una preparación técnica idónea para ejercer la profesión, sino que el actuar de los profesionales en ingeniería se debe guiar por una estructura de valores y criterios éticos que promuevan una conducta regida por la probidad y la moralidad en el ejercicio de la profesión. Los ingenieros debemos interpretar el espíritu de los principios éticos que nos rigen al momento de nuestra actuación profesional, en particular en la toma de decisiones, de una manera correcta y transparente que responda a las exigencias de la situación y no asumir la ética como un conjunto de meras reglas de conducta que se observan de una manera pasiva. Por consiguiente, hago la invitación a contribuir con una recta e íntegra conducta profesional. El ejercicio de nuestra profesión debe sujetarse siempre a los principios de la ética, integralidad, transparencia y cumplimiento estricto de las normas constitucionales, legales, estatutarias e institucionales, y así corregiremos y haremos que se forme y prevalezca en Colombia y en el mundo un concepto correcto de la ingeniería colombiana y del alto respeto que se merece la profesión. Este encuentro ofrece a los ingenieros y demás asistentes la oportunidad de intercambiar información y puntos de vista para fomentar un debate entre profesionales, funcionarios y demás colaboradores que faciliten la reflexión sobre los avances en la ingeniería y las consecuencias sociales del ejercicio ético como un elemento intrínseco de nuestra profesión. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Y vamos a darle paso al coordinador de los consejos profesionales de ingeniería, también director del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COMIA, el ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez. Gracias. Disculpen, yo aquí tengo aislamiento, porque es que ese tapaboca, la verdad, sé que por bioseguridad, pero aquí estamos aislados, no hay problema. Muchas gracias, sobre todo muchas gracias a todos los que en este momento están aquí presenciales y también, obviamente, a todos los que están en este momento conectados. Quiero decirles que estamos llegando a 1000 personas en línea, más todos los que están también en remoto. Tenemos una convocatoria mayor a 3000 personas que nos están escuchando y eso nos complace muchísimo porque ha sido el esfuerzo de los consejos que hemos trabajado para que así sea y logremos realmente este espacio. Doctora Beatriz Elena, qué gusto es tenerla. La verdad que muy halagados de iniciar este tercer Congreso Internacional de Ética, de Transparencia, con la presencia de la Presidencia de la República, de la Vicepresidencia, de la Secretaría de Transparencia. Creo que es un espacio de reflexión maravilloso. Lo mismo contar hoy con Mafe Rojas aquí presente, que es un gusto tenerla como presidenta del Consejo de Bogotá. Creemos que eso le da la importancia también a esta reflexión. A ti, Andrea, de la Embajada de Alemania, que hoy nos acompaña. Alemania se ha sumado a todas estas actividades y vamos a estar ahora en una conferencia que desde Alemania está preparada con todo el cuidado y con todo el rigor. A Juan Camilo, que es nuestro ingeniero, que es nuestro presidente del COMIA y también en delegación de la ministra de Transporte, que hoy estaba absolutamente comprometida y con muchos deseos de estar, pero que está fuera del país en este momento, razón por la cual no pudo estar.
En un ratico vamos a tener a la viceministra también en un diálogo, en un panel, y ella estará con nosotros. Entonces, todo esto que hemos querido desde los consejos, y es que escuchando las palabras que nos da doctora Beatriz Elena, creo que estamos en el mismo camino. Cuando la escuchamos hablar de Rita, de Paco, de los índices de corrupción, creo que eso nos asiste. E incluso yo quisiera decirle, ténganos en cuenta los consejos en ese proyecto de ley, como entidades públicas que también somos, que ahí participamos, que ahí estamos, porque nos interesa. Cuando lo oí hablar de la cátedra ética, qué chévere, porque en los consejos estamos con una cátedra ética. Y la hemos conformado y nació incluso desde el COMI hace 3 años y la hemos venido divulgando en todas las universidades. Y esa cátedra ética en este momento tiene más de 100.000 visitas. Esa cátedra ética que la llevamos también para que fomentemos ese ejercicio bien hecho de la ingeniería. Esa historia que nos contó realmente conmovedora y que es afín a las cosas que pasan y que les venimos diciendo a nuestros estudiantes, a nuestros egresados. No nos dejemos llevar por esa cultura del dinero rápido, del dinero fácil. La cultura del narcotráfico nos ha hecho daño, pero estamos seguros de que si todos juntamos esfuerzos, como es reflejar esto que en este momento estamos haciendo y que muestra la presencia de todos los actores, que aquí tenemos representantes de todos diferentes institutos, gremios, ministerios, todos en una sola voz. Hay que luchar contra la corrupción. Si todos nos proponemos, lo hacemos. Pero esto no es una labor de una sola persona, de un grupo que está con la doctora Beatriz Elena trabajando muy duro. Esto es de todos. Y esto necesitamos que así sea. Que desde el Consejo de Bogotá nos oigan y que desde allá se empiecen a generar todas estas actividades que en los consejos también llevamos. En los consejos nos hemos propuesto y así trazamos, algún día hicimos un balance scorecard y dijimos, vamos a trabajarle a esto. Y dentro de las actividades encontramos afinidades y dijimos, hagamos un congreso internacional. Y ya llevamos 3. Este es el tercero, con la participación de todos. Generamos una mesa académica para escoger los mejores ¿qué diría yo? Las mejores actividades que pudiéramos tener hoy. Y creímos importante, y esta tarde tenemos citados a Contraloría, tenemos citada también a la Procuraduría, para que también escuchemos desde ellos la perspectiva, qué tenemos y cómo vamos. Y juntamos a la empresa, a la universidad y al Estado, porque esto también es desde la formación. Y a veces los de juventud acumulada como yo, a veces es un poquito más difícil. Pero hay que trabajar con los jóvenes. Hay que trabajar desde la ingeniería que está arrancando para decirles, no se dejen convencer de la plata fácil. No nos dejemos llevar de las cosas. Y estamos llegando con las universidades y eso hace la presencia también de ACOFI como partner, como persona, como entidad que nos está ayudando. Porque si lo hacemos desde los programas y en particular de la ingeniería, los ingenieros estamos llamados a que contribuyamos en el desarrollo del país. Pero necesitamos de esa fortaleza, de ese convencimiento. Por eso, doctora Beatriz, lo estamos diciendo. Algo se oye. Doctora, lo estamos logrando. Ténganos en cuenta en todas esas tareas. De eso se trata, de que todos nosotros lo hagamos. Hoy es ese resultado, hoy es eso que les vamos a presentar, que a través de los paneles, de los conversatorios, invitamos a la gente para lograr mostrarles cómo sí podemos avanzar si no lo proponemos. Y cuando estamos haciendo entonces ese panel también con los consejos, es porque hemos entendido que somos entes de control. Los consejos somos entes de control y nos corresponde por función a nombre del Estado vigilar el ejercicio profesional de la ingeniería. Y por eso participamos y así lo logramos la Alianza del Pacífico.
y trabajamos con Chile, México, Perú, están hoy invitados, están participando, porque entendimos también que desde los consejos el ejercicio que nosotros hacemos no es entregar matrículas profesionales. Lo hacemos, nos corresponde, pero nuestra tarea va más allá de entregar una matrícula profesional. Va a ese ejercicio bien hecho, a ese ejercicio ético, idóneo. Eso es lo que necesitamos. Y cuando encontramos entonces plataformas como Paco o como Red como Rita, creo, doctora, que nos tenemos que sumar. Ahí tenemos que estar. Y son redes. Hoy todo se mueve en redes. Se mueven redes del conocimiento, en redes de todas las que conocemos. Y la pandemia nos dejó algo y fue algo que ya no se va. Es la virtualidad. Y eso nos asiste y nos corresponde. Por eso, con mi agradecimiento, en principio, a ese Ser Supremo, cualquiera que sea la concepción que tengamos, pero yo quiero darle gracias a Dios por este encuentro. Gracias a Dios por nuestro tercer Congreso Internacional, que va a ser de muchos que seguramente tenemos que seguir haciendo, porque es la única forma de lograrlo, encontrándonos, participando, conociéndonos, porque a veces no nos conocemos. Incluso los propios consejos no lo teníamos. Doctora Mafia, a veces los consejos sabíamos que estábamos, el COMIA cumple 84 años este año y no nos conocíamos todos los consejos, hasta que nos propusimos la tarea. Y llevamos 6 años donde mes a mes nos reunimos y conciliamos y trabajamos y enfocamos esfuerzos en el mismo sentido. Por eso los consejos hoy unidos queremos dejar este mensaje y queremos decirle a todos los que nos están escuchando, mire que lo logramos y mire cómo el alto gobierno está presente. Y está el gobierno nacional, pero también el gobierno local. Y aquí tenemos la representación de la Alcaldía de Bogotá, del Consejo de Bogotá. ¿Y por qué internacional? Porque tenemos países que se han sumado, en la cabeza Alemania. Y gracias, Andrea, por venir. La embajada también lo entendió de esa manera, que es internacional, que los problemas no son solo en Colombia. Y así lo hemos entendido y así lo estamos trabajando con los países miembros de la Alianza del Pacífico, pero también con Portugal, también con Costa Rica, que estamos actuando para que ese ejercicio, incluso bien hecho, Colombia es un buen referente de ingeniería. Necesitamos seguir trabajando por eso. Y yo espero que con esto que estamos haciendo, con este congreso, sea la suma de todas estas cosas. Doctora Beatriz Elena, mil gracias. La cátedra ética quisiera que la conociera también, a ver en qué le aporta y en qué sirve dentro de eso que ustedes van liderando. En lo que podamos aportar para ese proyecto de ley y también cuente con los consejos. Ahí estamos. Muchas gracias, ingeniero Juan Camilo, por estar, porque aquí están nuestros consejeros del COMIA también y los consejeros de los diferentes consejos que nos están escuchando. Que hoy por aforo no pudimos hacer con toda la presencialidad que queríamos por respetar el aforo, pero nos están escuchando virtualmente. Y tenemos conectados a todos los consejos, a todos los consejeros, a todos los estudiantes, gremios, a todos los egresados ingenieros, hoy nos están acompañando. Así que es un gusto tenerlos. Muchísimas gracias por venir y que sea lo mejor. Pero sobre todo, juntemos esfuerzos, sigámoslo haciendo, porque la corrupción la tenemos que acabar. No puede ser posible y tenemos un país hermoso, con mucha necesidad de cosas, con unas comunidades esperando que los funcionarios públicos trabajemos en pro de hacer las cosas bien. Y aquí está la academia presente también. Y ahí necesitamos seguir trabajando en la formación ética y que la ética no sea un curso de 10º semestre, donde no va sino el que necesita nota o está desparchado. Necesitamos que eso sea desde abajo. Necesitamos que eso sea una cultura que no como nos pasa que, hijo, no diga mentiras, pero si me llaman no estoy. Desde ahí, desde la familia, desde el núcleo, ahí tenemos que trabajar. Y aquí está la representación
de todos los actores. Muchas gracias a todos, gracias por estar, gracias por el interés y sobre todo, colegas y amigos de los consejos, muchas gracias Alberto, Alejandro, muchísimas gracias David, Marcelo, Manuel que nos está escuchando, muchísimas gracias a todos en el Consejo de Eléctricos y Mecánicos que nos están escuchando, muchas gracias. Este es el resultado. Dios los bendiga, un maravilloso día y gracias por estar. Ingeniero Rubén, muchas gracias. A continuación, vamos a dar paso a las palabras de la doctora Andrea Richards, de la Embajada de Alemania en Colombia. Señoras y señores, es un gran placer para mí poder hablar con ustedes hoy aquí y contribuir un poco a esta importante conferencia. La ética no es el tema en el que la gente suele pensar cuando piensa en ingeniería. Normalmente son las ecuaciones matemáticas, las fuentes y la maquinaria lo que vienen a la mente. Sin embargo, si se examina de cerca, la conexión entre la ingeniería y la ética es obvia y importante. Es el trabajo de un ingeniero construir cosas, mejorar las cosas y encontrar nuevas soluciones a problemas complicados. Los ingenieros han creado nuevas formas de transporte, nuevas formas de generar energía y han construido una red de comunicación que extiende por todo el mundo, lo que permite la recuperación instantánea de información. Los ingenieros son ahora una parte integral de cómo funciona el mundo en el nivel minuto a minuto. Construyen las computadoras que contienen datos sobre nuestras escuelas, hospitales, gobiernos. Construyen los sistemas que guían nuestros aviones, que programan nuestros trenes y nos mantienen a salvo de daños. Debido a que nuestro mundo moderno ha sido modelado hasta tal punto por los ingenieros, está tan estrechamente involucrado con la ética. Los ingenieros trabajan en una amplia gama de campos que plantean algunas de las cuestiones éticas más complejas. Estos incluyen inteligencia artificial, privacidad de datos, bioingeniería, construcción de edificios y salud pública. Las decisiones que toman los ingenieros, si no se analizan por completo, pueden tener consecuencias no deseadas. La importancia de la ética en la ingeniería es, por tanto, obvio. El mundo de hoy está cambiando más rápido que nunca. Con la tecnología de las comunicaciones modernas, las distancias geográficas se están reduciendo rápidamente. Los viajes espaciales y la exploración espacial están abandonando rápidamente el ámbito de la ciencia ficción. Los efectos del cambio climático se han vuelto demasiado visibles. Muchos de estos cambios en nuestra sociedad y medio ambiente y los desafíos que los acompañan requieren nuevas soluciones, nuevas formas de abordar los problemas. Muchas de estas soluciones deberán ser proporcionadas por tecnología y ingenieros. En este mundo acelerado de cambios dramáticos, la ética y la ética en la ingeniería se convertirán en un elemento clave en cómo progresamos como especie. Otra cosa también es obvia, es que muchos de los desafíos que enfrentamos hoy requieren soluciones globales y no nacionales. La cooperación internacional será fundamental. Trabajar a través de fronteras y culturas es algo que debe convertirse en algo natural, no solo para los diplomáticos. Creo que, por lo tanto, es obvio por varias razones por las que conferencias como la de hoy, que brindan una plataforma para que los profesionales y expertos debatan cuestiones clave
de nuestro tiempo son tan importantes. Por lo tanto, es un gran placer para mí que en la Embajada de Alemania en Bogotá pudiéramos contribuir en una manera pequeña y modesta a esta fantástica conferencia y que un experto alemán haya sido invitado a hablar aquí hoy. Por lo tanto, me gustaría agradecer al organizador la posibilidad de contribuir. Les deseo a todos un fructífero debate y una interesante conferencia. Muchas gracias. Doctor Andrea, muchísimas gracias a usted por su asistencia, por supuesto, por sumarse a este tercer Congreso Internacional de Ética Profesional en Ingeniería. A continuación, damos paso a la doctora María Fernanda Rojas Mantilla, presidenta del Consejo de Bogotá. Doctora María Fernanda. Bueno, muchísimas gracias. Voy a poner acá un cronómetro. Pues un saludo muy especial para ustedes, para el ingeniero Ochoa, por esta invitación, para todo el COPMIA, todos sus integrantes que tienen esta preocupación, este interés para tratar los temas sobre ética. Un saludo, bueno, ya la secretaria de Transparencia tuvo que retirar, un saludo para ella, para el ingeniero Juan Camilo, para la doctora Andrea. Yo quería empezar felicitándoles por lo siguiente. Hoy en día, cuando se hace bueno, y un saludo también para todas las personas que están conectadas en este congreso de manera virtual. Hoy en día, cuando se hace un panel, quien organiza el panel ahora se cuida mucho de solo invitar hombres. Y cuando eso pasa, puede haber unas críticas en las redes sociales y a eso le llaman un manejo, porque está lleno de hombres. No sé exactamente de dónde surge la palabra. Y a mí hoy me causó una muy grata impresión estar aquí en compañía de dos mujeres más. El ingeniero, que además es un hombre preparado, pero muy joven aún, y pues estar yo, digamos, en un gremio que tradicionalmente o que históricamente, y ojalá, y eso parece ser, ha quedado en el pasado, es un gremio machista, digamos, donde había menos mujeres, donde la participación de las mujeres era menor y demás. Y quiero destacar eso porque a mí me parece que esos son signos de cambio. Son signos de que este gremio entiende esta nueva realidad e inaugura un cambio, digamos, con esta conformación. Sabiendo que en quienes nos están escuchando en este momento, pues hay un montón de experiencias acumuladas, de conocimientos acumulados. Entonces, quería iniciar con eso, ingeniero Ochoa. Y frente a las reflexiones que ustedes me han invitado a hacer, y viniendo de la política, pero sobre todo viniendo de haber hecho gestión de proyectos en esta ciudad, pues quería compartir estas ideas. Digamos que no es fácil hablar de ética, ¿no? Comenzar, porque pues la ética tiene un componente que es muy del fuero interno de las personas, y está trazado por la experiencia que la gente haya vivido en distintas etapas de su vida, la educación en familia, la educación formal, los valores que fue construyendo, de quienes se rodea, etcétera, etcétera. Digamos que la ética se llama ética desde que Aristóteles recogió ideas de Platón y de Sócrates, le puso ese nombre y construyó un discurso sobre el tema, pero ha venido cambiando. En algún momento durante siglos tuvo una connotación religiosa. La gente asociaba la ética a una relación con una creencia, con un Dios, lo bueno, lo malo, digamos, esos conceptos que tienen pues mucho peso de moralidad, pero esa es un poco la ética. En la Ilustración se dio, digamos, un salto, se pasó a otra cosa distinta, que es una ética que reconocía el valor del ser humano. ¿Sí? Entonces, que ese fue pues, el gran cambio hacia el antropocentrismo, digamos, hace 2-3 siglos. Pero hoy la ética, si bien no deja de tener esos otros elementos, hoy tiene unos componentes que van fuera del ser humano. No basta hablar de las relaciones entre nosotras, las personas, sino entre las relaciones del ser humano y la naturaleza, por ejemplo, o las relaciones de los seres humanos
y comunidades que son distintas a lo tradicional. La inclusión social, la equidad, la relación con el ambiente. Los ríos, por ejemplo, hoy en Colombia, gracias a la jurisprudencia, son considerados sujetos de derecho. Y eso no pasaba hace 100 años, no pasaba hace 5, pasa ahora. Y esa es un poco como la reflexión que yo quiero compartir, porque sí que puede hacer mucho la ingeniería en ese camino. Fíjense ustedes, hoy voy a hablar de lo que más conozco, que es el entorno de Bogotá. En Bogotá hemos estado atravesados por unos conflictos que se han presentado entre la forma de concebir proyectos de ingeniería y el entorno ambiental y las necesidades de las comunidades, que a veces van muy ligados. Hoy en Bogotá tenemos vivitos unos conflictos sobre las obras en los humedales. Ustedes habrán oído seguramente. En la administración anterior se proyectaron unas obras y eso no es culpa de los ingenieros que participaron en una licitación y se lo ganaron. Digamos, es responsabilidad de una concepción sobre la forma de intervenir. Una concepción que está más ligada al siglo pasado. Una concepción que todavía no ha incorporado la necesidad de enfrentar el cambio climático. Mientras la ONU y muchos organismos internacionales dicen los humedales son estratégicos para la salvaguarda del planeta, para enfrentar el cambio climático, nosotros seguimos teniendo una visión, digo, nosotros como ciudad, en que hay que hacer obras duras, de concreto, y nos hemos acostumbrado a esa fórmula, porque no hemos explorado otras fórmulas. Y mi invitación es que exploremos otras fórmulas. Y si bien eso depende de quien está a cargo de una entidad pública o de una administración pública, también la ingeniería, digamos, tiene ese reto, incorporar otras formas de intervención y otras formas de atender esos conflictos sociales. Entonces, esas obras en los humedales hubieran podido hacer de manera distinta, con materiales distintos, con una concepción distinta, pero se hicieron de una manera tradicional. Y esto ha representado un conflicto en esas comunidades enormes. Hoy, también muy vivo, está el tema de las talas, por ejemplo, a propósito de la construcción de la Avenida 68. Obviamente, no hay que ser, yo soy ambientalista, pero yo también entiendo que muchas veces para construir hay que, digamos, hacer unos sacrificios en zonas verdes que deben ser compensados, etcétera, etcétera. Pero la gestión social y ambiental es determinante para eso. Porque usted no puede, como funcionario público, como servidor público, que va a ir que tiene un proyecto a cargo, no puede o no debe simplemente llegar a las comunidades a socializar y decir, es que esto es lo que vamos a hacer. Ahí hay un enorme desafío en la gestión social y yo sé que a veces en la ingeniería, digamos, está también ese reto de comprender la relevancia de esa gestión social para que los proyectos desde el principio hasta el fin e incluso después de que son construidos tengan esa apropiación ciudadana. Y cierro con este reflexión sobre este caso que es el de la construcción del cable aéreo de Ciudad Bolívar. Puse a hablar con un par de ingenieros en estos días a propósito que iba a venir acá, porque cuando estuve en la dirección del IDU, después del carrusel de la contratación, que tuvimos el reto de, digamos, de desmantelar ese carrusel y hacer la nueva era del IDU, hablé con un par de ingenieros que conozco. Yo estuve rodeada de ingenieros y abogados. No, eso era mi mundo. En la mañana muy temprano con los ingenieros porque madrugan. Ahí aprendí que a los ingenieros les encanta madrugar. Yo salía a las 5 de la mañana para ir a hacer recorridos de obra. Pero con un problema, a los abogados les gusta trasnochar. Entonces, a las 8 de la noche tenía la fila de abogados en el IDU porque había miles de líos en contratos que había que resolver. Entonces era una jornada bastante extendida. Pero el caso es que les decía yo, oiga, ¿qué ejemplos tenemos de gestión integral de un proyecto aquí en Bogotá en los últimos años? Y coincidimos con el cable de Ciudad Bolívar. Ese es un proyecto que tenía muchos riesgos. Es un proyecto de las estaciones del cable aéreo. Era por primera vez en Bogotá hacer un cable aéreo. Eso sonaba chino. Yo me acuerdo las primeras veces que fuimos a Ciudad Bolívar,
yo me sentía como hablándole a la gente de los extraterrestres. La gente me miraba como, cable aéreo. O sea, el 99.9% de las personas no se había montado en un cable aéreo. Es más, yo me monté en un cable aéreo en esa época porque me fui a Medellín a conocer los proyectos de allá. Yo tampoco me había montado en un cable aéreo porque creo que lo de Monserrate, digamos, no clasifica exactamente como eso. Entonces, era un proyecto con muchos riesgos en una zona compleja de la localidad. Una zona donde hay grupos irregulares, donde hay muchas situaciones, digamos, complejas de seguridad. En una topografía, pues ustedes saben, compleja, por eso estábamos haciendo un cable ahí. Y, pues, digamos, en un contexto político adverso. ¿Qué hicimos con ese proyecto? Desde el principio, lo diseñamos con la gente. Y eso suena raro, pero yo creo que ese es el futuro. Ese es el paradigma hacia el que hay que ir avanzando. Y yo estoy segura que la ingeniería entiende que ese conocimiento técnico que ustedes tienen, nadie se los va a quitar. Y se reconoce. Pero en el momento en que ese conocimiento técnico de la ingeniería se conjuga con las necesidades que la gente percibe desde su cotidianidad, eso es una fórmula de éxito. Entonces, hicimos desde el principio las reuniones con las comunidades en los entornos aledaños y ellos diseñaron el proyecto. Obvio, ustedes, los consultores desde la ingeniería, hacen todo la parte técnica, sin la cual sería imposible tener un proyecto, pero la gente concibió que además a los lados de las estaciones debía haber jardines infantiles, debía haber bibliotecas, debía haber centros comunitarios, debía haber canchas, etc. Y participaron en todo, no solo en los nombres, porque se puso de moda abrir el espacio para que la gente bautice las estaciones, etc. No, en la concepción desde el inicio. Y ese proyecto que tenía tantos riesgos, de hecho tuvo demoras por un tema de un pasivo ambiental, donde se iban a instalar las pilonas y demás. Ese proyecto hoy es un proyecto totalmente apropiado por la comunidad. Totalmente. Es un proyecto que en una zona insegura nunca presenta hechos de inseguridad. Es un proyecto que se ha sostenido. Es un proyecto que no tuvo conflictos ambientales. Pues, seguramente a quien le expropiaron en alguna medida, etcétera. Pero digamos, es un proyecto totalmente sostenible a pesar de los enormes riesgos que tenía en distintos aspectos. Y yo creo que eso hace la diferencia. Nosotros no podemos seguir haciendo proyectos que la gente rechace. Cuando yo llegué al IDU, imagínense, después de Emilio Tapia, que ahora renació, resurgió de las cenizas, después de Morales Rusi, que también resurgió de las cenizas, de Inocencio Meléndez y de toda esa banda, el IDU era una entidad pues muy caída, muy desprestigiada, y uno llegaba como IDU a una comunidad a anunciar una obra y era el coco. Eso no puede ser. Uno anunciaba un proyecto de ingeniería y la gente se moría del susto. Eso no puede ser. La ingeniería no puede estar en contra de lo que la ciudadanía, digamos, espera de sus intervenciones. En una ciudadanía que quiere que le inviertan. Porque es que cualquiera quiere que le metan recursos a su barrio, a su pueblo, a su ciudad. Entonces, yo les dejo esas reflexiones porque creo que ese es un desafío conjunto. Hacer parte de las comunidades de los proyectos desde el inicio es una garantía de que después ustedes no van a sufrir a lo largo de todas las demás etapas porque tienen unas comunidades muy bien. Hay que disfrutar de esa gestión social y aprovecharle, sacarle el jugo para que sean parte integral del proyecto. Y está el desafío de encontrar esas nuevas formas de enfrentar los conflictos ambientales y resolverlos. La gente tiene las fórmulas, no tiene el conocimiento técnico para volver eso unos planos, un proceso constructivo, un presupuesto de obra, etc. Pero si conjugamos eso, créanme que cambiamos la historia de estas intervenciones públicas, generamos confianza y hacemos que la gente, digamos, disfrute el resultado de un esfuerzo importante que hacen los ingenieros e ingenieras de este país y que hace, pues, al fin y al cabo, la misma ciudadanía pagando los impuestos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora María Fernanda, por acompañarnos en la mañana de hoy. Quiero reiterar un saludo muy especial. Nos acaban de informar que ya sobrepasamos las 1000 personas conectadas en este momento en la transmisión. Un saludo muy especial para todas las personas que están siguiendo este evento a través de la plataforma. Artlist.io